Buenos días, bienvenidos a una clase más de la materia de sistemas operativos. Hoy es martes 24 de noviembre. Hoy cumplo 30 años de casado y 40 de novio con mi esposa, así que estamos celebrando. Bien, hoy Felicidades, vamos... profe. Gracias, gracias. No, felicidades para mí, pobrecita ella que ha aguantado tanto. Bueno, ya se fregó. Vamos a ver un ejemplo práctico. Yo confío en que hayan revisado los videos que les pedí que estudiaran, que revisaran con atención. La última vez que nos vimos en una clase en vivo, hablamos del problema que existe cuando yo tengo hilos cooperativos. Esto es cuando yo tengo hilos que utilizan variables compartidas, estructuras de datos compartidas, puertos, archivos, etcétera, ¿no? Lo que se llama recursos compartidos. Puedo tener condiciones de carrera que no son deseables porque los datos no reflejan las operaciones que yo hice sobre ellos, ¿no? Y bueno, una forma de evitar condiciones de carrera es utilizando técnicas de sincronización de procesos. ¿Qué son las técnicas de sincronización de procesos? Pues son técnicas computacionales de programación que me permiten evitar condiciones de carrera, mantener consistencia en los datos. Entonces, yo tengo dos elementos para garantizar la consistencia de la información. Uno de ellos es que yo tengo que identificar las secciones críticas. Recuérdenme algunos de ustedes, ¿qué es una sección crítica? Así, clavadita pregunta de examen, ¿eh? Es cuando se intenta, pues, modificar una variable que es compartida. Muy bien, exactamente. Puedo decir que es una sección del código, es un conjunto de instrucciones, puede ser una o varias instrucciones, donde ocurre justamente lo que tú mencionas. Cuando un hilo ingresa o modifica o lee una variable que es compartida, que también otro hilo puede leer. Excelente. Respuesta. Muy bien, te felicito. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es identificar secciones críticas. Y eso pues es sencillo porque como diseñador del programa yo digo, pues esto es lo que voy a compartir, ¿ah? Y bueno, ¿cuál es la técnica más utilizada para cuidar el acceso a las secciones críticas, para que el acceso a las secciones críticas se dé de manera correcta, o formalmente dicho, que se dé de manera mutuamente excluyente? ¿Cuál es esa técnica? ¿Cuál es la más utilizada? Empieza con S y termina con O. Ajá. ¿El Bueno, semáforo? se llama semáforo. ¿Okay? Un semáforo es una técnica de sincronización de procesos que me permite garantizar acceso mutuamente excluyente a las secciones críticas. ¿Qué significa mutuamente excluyente? Alguien de ustedes ayúdenme a descifrar ese dato. Ya, les cuento. Se tiene que garantizar que el acceso a las a la sección crítica se dé de tal manera que la sección crítica se trate como una transacción atómica, ¿ok? Como átomo. Antes se pensaba, hace muchos años, que el átomo era la unidad más pequeña de la materia y que era indivisible, que no había nada más pequeño. Por supuesto, eso hace muchos años que se comprobó que no es así, pero por muchos años eso se pensó. Entonces, cuando se habla de algo atómico en computación, se hace referencia a esa idea que se tenía de lo que era el átomo, de que no se podía dividir, ¿verdad? Entonces, una transacción atómica es un conjunto de instrucciones que o se hacen todas o no se hace ninguna, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en uno de los videos veíamos lo que ocurría, incluso lo vimos en una clase en línea, cuando yo hacía, por ejemplo, un incremento de un valor a la variable contador. ¿Se acuerdan que comentábamos que contador más en lenguaje ensamblador pudiera eh, traducirse a 3 instrucciones? Y que puede ser que cuando yo fuera a la mitad, el sistema operativo expulsara ese proceso del procesador.
¿ok? No terminaba de hacer count más. Entonces, si yo permito que eso ocurra, la transacción no es atómica. O sea, las tres instrucciones que forman de bajo nivel a la instrucción de alto nivel, contador más, tienen que hacerse todas o ninguna. No se pueden dejar a la mitad y permitir que el proceso, que otro proceso use esa variable. Bueno, entonces, los semáforos me permiten que las transacciones o las instrucciones que forman una sección crítica se hagan de manera atómica. Que se hagan todas, ¿sí? Y que nadie más pueda usar esa variable hasta que ese hilo termine de ejecutar todas las instrucciones. Y solamente cuando termine todas las instrucciones se permite que otro hilo use esa variable. ¿Okay? Entonces, para esto, yo necesito que el acceso sea mutuamente excluyente. O sea, el acceso lo hace un hilo o el otro. ¿Sí? Es exclusivo. ¿Okay? Entonces, el semáforo tiene tres componentes. Una variable y dos instrucciones. Una que se llama wait y otra que se llama signal. Todo esto que les estoy comentando se lo voy a preguntar en el examen. Pero es importante este video que lo vean porque les va a servir. Y claro, habla un wiki. Entonces, ya tenemos claro que es un semáforo. Es una técnica de sincronización de procesos que me garantiza el acceso mutuamente excluyente. Esto es, que las transacciones serán atómicas. ¿Qué transacciones? ¿O a qué se da el acceso mutuamente excluyente? A la sección crítica. Todo lo que está dentro de una sección crítica, cuando yo la protejo con semáforos, ¿sí? Se hará como una transacción atómica, que es lo que yo quiero que ocurra. Y el semáforo, dijimos, tiene tres componentes. Una variable y dos instrucciones, wait y signal. Yo, por recurso compartido, tengo que definir un semáforo. Si tengo dos recursos compartidos, pues dos semáforos. Si tengo tres recursos compartidos, tres semáforos. N recursos compartidos, N semáforos. ¿Okay? Es por recurso, por variable. Y antes de usar la sección crítica, ¿okay? Yo hago una instrucción wait, donde le digo al sistema operativo, quiero usarlo de manera mutuamente excluyente, este semáforo o esta sección crítica. Y el sistema operativo, pues probablemente reciba de manera simultánea varias peticiones de uso de esa sección crítica. Entonces elegirá una bajo algún criterio y le otorgaré el acceso al recurso y los otros y los que hicieron esa solicitud, esa función wait, tendrán que esperar. Por eso es wait. Y signal, se envía una señal para decir, ya la desocupé, sistema operativo ya la desocupé, ahora sí la puedo usar otra. ¿Okay? Bien, entonces las variables de tipo semáforo pueden tener diferente nombre dependiendo del API. Pero, por ejemplo, en POSIX, que es el estándar que nosotros estamos utilizando, las variables de tipo semáforo se llaman mutex. Mutex. ¿Por qué? Porque eso significa mutuamente excluyente. Mutex. ¿Okay? Mutuamente excluyente. Y las operaciones, wait y signal, se llaman, eso sí, en casi todos los lenguajes, lock, como cerradura. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y unlock, quitar la cerradura. Si yo hago lock a una puerta, pues le pongo llave. Y si yo hago un unlock, le quito la llave. ¿Ok? Permito la entrada. Si yo entro al baño, entro a mi cuarto y no quiero que nadie me moleste, pues pongo la llave, o sea, lo cierro con llave, hago un lock y nadie puede entrar. Cuando ya le quito la llave, otros puedan entrar. Entonces de ahí vienen esos nombres. ¿Ok? Entonces vamos a ver un par de ejemplos en C el día de hoy y el jueves los veremos en Java. ¿Ok? Habrá clase hoy y el jueves. Esto es importante que ustedes lo analicen, lo estudien y los practiquen porque hay dos tareas. Y estos dos ejemplos pues tienen que ver con las tareas. ¿Okay? O sea, les van a servir como base para las tareas. Entonces vamos, no sé si hay alguna duda aquí. Díganme por favor si alguien tiene alguna duda con todo lo que he explicado. No por el momento. No por el momento. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Voy a compartir mi escritorio. Déjenme ver si no tengo nada comprometedor. No. Entonces vamos a compartir
Les voy a compartir mejor solamente para que se vea más grande. Vamos a compartir el Sublime. ¿Okay? Entonces, este es uno de los programas que están en que les voy a subir al aula virtual justamente terminando la clase. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense, dice, el programa utiliza 2 hilos. Esto lo tomé de un libro y el material del libro, pues ustedes lo tienen ahí en la aula virtual. Utiliza 2 hilos. Entonces, el hilo main va a estar solicitando al usuario que escriba un texto y lo va a almacenar, lo que uno escriba, en algo que se llama work area, o área de trabajo. Y hay otro hilo que se llama athread. Acuérdense que main es un hilo, pues, athread o athread es otro hilo. Va a estar revisando constantemente si el hilo main puso algo ahí. Esto utiliza el modelo productor-consumidor. Main va a producir. ¿Qué va a producir? Palabras que el usuario va a ingresar. Va a ingresar al sistema. ¿Okay? ¿Y qué va a consumir el otro hilo? Pues va a consumir esas palabras. Va a contar esas palabras y va a contar cuántas letras se escribió y lo va a decir. Es lo que van a estar haciendo. ¿Okay? Y esto va a estar hasta que el usuario ponga fin. Cuando el usuario ponga fin, pues se deja de producir y de hecho se informa pues que ya de aquí irnos. Y el otro hilo también entiende pues que ya el usuario no quiere seguir jugando y se termina. Ok. Entonces vamos a ver el código. El código está aquí. Yo tengo por una parte que defino que voy a crear una función que es esta que está aquí, thread function, que esa función pues contiene el comportamiento del hilo, ¿verdad? El hilo athread, el consumidor, digamos. ¿Sale? Entonces yo le puedo poner aquí. Código del hilo consumidor. Más adelante está definido. Muy bien. Y bueno, lo que yo quiero que se comparta, lo pongo fuera del main. ¿Okay? Entonces, fíjense, aquí están definidos 2 semáforos. ¿Sí? Uno se llama workMutex y otro se llama timeMutex. Yo tengo entonces 2 variables compartidas. Una se llama workArea, que es un string, está acá abajo. Lo voy a poner en un cuadrito. Y la otra variable compartida se llama timeToExit, hora de irnos. ¿Okay? Entonces dijimos que por variable compartida yo necesito un mutex. Entonces el mutex para workArea es workMutex, está aquí. Y el mutex para timeToExit es este que está aquí. Y así se definen. pthread, mutex-t, porque los mutex pues tienen sentido cuando yo comparto variables en el mismo proceso, o sea, con hilos. ¿Okay? Por eso las técnicas de sincronización se dan a nivel de hilos, o cuando yo manejo hilos. Entonces, ya el primer requisito ya lo tengo, ¿verdad? Es una variable por recurso compartido. Muy bien, continúo. Y bueno, lo que tengo que hacer es, por cada mutex que yo definí, pues lo tengo que inicializar. ¿Okay? Así me marca el estándar. Entonces, pues lo inicializo. Aquí inicializo el workMutex con la función pthread mutex init. Y aquí el otro timeMutex, ¿ok? Entonces ahí están, los 2 mutex creados. Si se nos llega a olvidar esto, en realidad ya funciona bien el programa, pero idealmente hay que hacerlo, hay que inicializar los mutex. Muy bien. Después creo mi hilo. Mi hilo, como veíamos ahí arriba, se va a llamar athread, ya lo habíamos comentado, y aquí está la función que va a ejecutar. Y lo hago esto con la función pthread create. Entonces, hasta aquí solamente he creado los 2 mutex, los he inicializado y he creado el hilo. Ahora sí vamos a empezar a jugar. ¿Sí?
¿Cómo se hace esto? Bueno, pues aquí lo que hago es mandar un mensaje donde le digo al usuario que tiene que escribir texto y que cuando ya no quiera ponga fin. Y bueno, fíjense bien, esta es la parte que pudiera parecer un poquito enredosa, pero tengo que ser muy ordenado. Si no lo hago ordenado, el programa no va a funcionar. Se va a quedar, por ejemplo, un proceso con un mutex o un hilo con un mutex, no lo va a soltar y el otro no va a poder avanzar. Entonces puede ser que yo arranque el programa, lo ejecute y el programa no avanza. Pues usé mal los semáforos. ¿Okay? Entonces, fíjense, aquí yo voy a usar la variable time to exit. ¿Okay? Voy a usar la variable time to exit. Entonces, aquí yo tengo una sección crítica. ¿Se fijan? La sección crítica puede ser una instrucción o muchas instrucciones. No importa, no hay ninguna restricción. Pero cada que yo haga acceso, ya sea para leer o para modificar una variable compartida, yo tengo una sección crítica. No es nada así muy complejo el tema de la sección crítica, es solamente eso. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues tengo que proteger la sección crítica. Entonces hago una función, una llamada a la función wait, ¿okay? Que es la que tengo que utilizar cuando voy a utilizar un semáforo antes de entrar a la sección crítica. Y cuando salgo de la sección crítica, ¿sí? Tengo que hacer perdón, aquí está, la función signal. ¿Okay? Ahorita vamos a analizar. Estos de wait y signal son los nombres, digo, genéricos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí, antes de entrar a esta sección crítica, pues hago un wait. En POSIX, ¿cómo se llama la operación wait? Pues se llama así, pthread mutex lock. Lock, acuérdense que es poner llave. Ese operativo, pues va a ver si nadie más está usando esa variable, pues le va a dar oportunidad a ese hilo que la use, en este caso que la lea. ¿Okay? Y luego aquí me encuentro que hay otra sección crítica. ¿Se fijan? Voy a entrar a la variable work area. ¿Está bien? Entonces, lo que hago aquí es hacer lock. Y ya que termine de usar esa sección crítica, pues hago un unlock en el orden inverso en que las invoqué. ¿Está bien? Este unlock lo pude haber puesto después de time to exit y hubiera funcionado bien. ¿Okay? No hay problema. Pero aquí, vamos, básicamente la sección crítica está perfectamente protegida. Entonces, para evitar deadlocks, interbloqueos, si tengo secciones críticas anidadas, por ejemplo, aquí tengo un lock a work mutex, pero en la time to exit y luego a work mutex, bueno, pues el unlock va en orden inverso. ¿Okay? Fácil, ¿verdad? Entonces no tiene que olvidárseme hacer un unlock porque si no yo me voy a quedar de forma permanente con la sección crítica y ningún otro hilo la va a poder utilizar. Muy bien. Si continúo, pues veo que aquí tengo un ciclo infinito. ¿Sí? Aquí tengo un ciclo infinito. ¿Okay? Esta es una forma de hacer un ciclo infinito. ¿Cómo salgo del ciclo infinito? Con un break. ¿Okay? Entonces, ¿qué voy a hacer en este ciclo infinito? Bueno, voy a revisar de nuevo la variable work area. ¿Sí? Y mientras esté limpia, esté vacía, no tenga datos ahí, significa que el usuario no ha escrito información. O sea que el tortillero, acuérdense que esto es productor-consumidor, el buffer es el tortillero, no tiene tortillas. Esto es, no hay información escrita ahí. Entonces voy a estar aquí. Entonces voy a hacer un log, voy a revisar si se ha producido información, si el usuario ha escrito información. ¿Sí? Entonces, si no ha escrito información, pues hago un unlock, aquí entro a la sección crítica y aquí salgo. ¿Okay? Que hay una sección crítica. Sección crítica.
crítica. Y luego me duermo un ratito. Esto no es estrictamente necesario, pero me duermo un ratito. Y aquí voy a estar, ¿sí? Y cuando el usuario haya escrito algo, pues me voy a salir de este ciclo infinito. ¿Ok? O sea, este pedacito es cuando ahí estoy, cuando el usuario no ha escrito nada. Y cuando el usuario ya escribió algo, pues hago un unlock y me salgo. ¿Ok? Me salgo y llego para acá. ¿Ok? Bueno, me voy a salir, perdón, pero esto está mal, esto está mal. Vamos a ver qué puedo borrar. No sé cómo se usa esto. Me voy a borrar todo. Ok, entonces en este caso, me voy a salir, perdón, de aquí y me voy a venir aquí. Lo dije mal y me voy a regresar a esta parte. Okay, y ahí voy a estar hasta que el usuario ponga fin, y esto quiere decir que la variable time to exit va a valer 1. Okay. Muy bien, entonces esta es lo que hace main. Entonces main lo que va a estar haciendo es va a pedirle algo al usuario, aquí lo solicita, ¿okay? Y va a esperar en este ciclo a que el hilo consumidor consuma la información y limpie el área de trabajo. Mientras el área de trabajo tenga algo, lo dije al revés, mientras el área de trabajo sea diferente a vacío, lo dije mal hace rato, va a estar aquí ciclado. Y ya que se limpie el buffer, quiere decir que ya consumió. Lo dije mal hace rato, claro. Ya consumió. Y me regreso a pedir nuevamente que el usuario escriba otra vez. ¿Vale? Esa es la forma correcta de interpretarlo. Muy bien, continuamos. Y luego, pues ya que el usuario, eso quiere decir que ya el usuario puso fin, ¿verdad? Entonces aquí mando un mensaje esperando la terminación del thread y hago un join para esperar la terminación del thread y termino. Para terminar tengo que destruir el mutex. Aquí el único mutex que estoy destruyendo es el work area, entonces necesito destruir el otro también. Entonces, aquí me faltó time mutex. ¿Sí? Los dos los destruyo, o sea, le estoy diciendo al sistema operativo, ya no los voy a usar. Y continúo. Okay, vamos a ver la función del hilo. ¿Qué es lo que hace el hilo? El hilo, para empezar, se duerme un ratito, tampoco es estrictamente necesario, y lo va a revisar el área de trabajo. Por lo tanto, tengo una sección crítica, hago un lock y voy a revisar si el usuario escribió fin. Entonces, mientras no haya escrito fin, yo voy a seguir haciendo esto. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a leer el área de trabajo y voy a decir, escribiste tanto. ¿Ok? Y después de que digo cuántos caracteres se escribió el usuario, pues lo que hago es limpiar el área de trabajo. ¿Okay? Le pongo puros ceros. Le pongo un 0 en el primer carácter, que eso es para el operativo, es como si ahí terminara el string. Y voy a estar aquí, mientras no haya información en el buffer, voy a estar aquí dando vueltas. ¿Okay? Y ya salgo de aquí cuando el usuario escribe fin. ¿Ok? Pues entonces, cuando el usuario escribe fin, pongo time to exit igual 1 para decir, bueno, pues ya me di cuenta que el usuario dijo ya se quiere ir. Entonces, yo ya mandé toda la información de que fue lo último que escribió y salgo. ¿Ok? Entonces, es la manera en que funciona este programa. No sé si hay alguna duda. Creo no haberlos hecho bolas. Bueno, vamos a probarlo. Voy a compartir ahora. Ahí está. Mi terminal. Entonces se llama pthread mutex. ¿Ok? Y de salida se va a llamar igual. Y recuerden que tengo que usar la biblioteca de pthread.
Esto que agregué, tengo aquí un par de errores. Vamos a ver. Se llama time mutex. ¿Dónde time mutex? A ver, estoy viendo los errores. Este no ven eso, pero déjenme verlo acá. Dice... ok. En la 58. Pues no veo el error. Pues no encuentro el error. Dame un segundito. Solo que no... A ver. Pues este sí no lo... Ay, ya. La variable, a ver, déjeme buscar. Find all. Pues no encuentro el error. Le voy a poner el código para ver si me ayudan a hallarlo. Bueno, si pasa con los programas. Y este lo probé anoche y funcionó a la perfección. No sé qué le pude haber protegido a la variable. Fíjense que es en la 58. Que no veo ningún error en la 58. Se me quedó algo raro por ahí. Pues no. Bueno, no lo voy a revisar con calma para no perder tiempo en la clase. A ver, solo que esté, se iba, solo que esté utilizando programas C, Place. Que me dice como si hubiera un string. Bueno, vamos a buscar ese error con calma, ¿vale? Y se los pongo ahí, no encuentro cuál puede ser. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Ese funciona, pero hay que ver cuál es el error que está ocurriendo. Vamos a ver otro ejemplo. Este se parece más al de la tarea que tienen que hacer. Eso ahorita lo resuelvo, más que no quiero perder tiempo. No sé, algún carácter raro. Bien, fíjense bien, este problema lo que se parece más al de la tarea. ¿Qué es lo que hace? Aquí voy a generar números aleatorios, ¿ok? Que es algo que ustedes tienen que hacer en la tarea. ¿Cómo hago eso? Pues tengo un generador de números aleatorios que primero va a generar un número n. Y yo creo que este número se genere entre 1 y 10, ¿sí? No cualquier número aleatorio, tiene que estar en ese rango. ¿Cómo hago generación de números aleatorios en C? ¿Y cómo consigo que los números aleatorios estén en un rango? ¿Okay?
Entonces vamos a suponer que saca 6. ¿Okay? Entonces vamos a partir de ahí generar 6 pares de números enteros. ¿Okay? Y los vamos a poner en una variable compartida. N es una variable compartida y va a haber un arreglo de 2 enteros en donde el programa main, el hilo main, va a ir generando parejas de números aleatorios y los va a poner en ese buffer compartido. Otra vez, productor-consumidor. ¿Okay? Y bueno, lo que va a ocurrir aquí es que el hilo consumidor va a tomar esos números, va a calcular la suma y los va a imprimir y le va a restar a n le va a restar un 1. ¿Okay? Y esto va a seguir hasta que n valga 0. ¿Está bien? Así de sencillo. No hay mucha magia en esto. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo sería esto de este código. ¿Sale? Denme un segundito. Es que no puedo creer que ese no haya funcionado. No lo voy a ver. Bueno, ok. Entonces vamos a explicar rápidamente el programa. Para esto voy a necesitar acceso a al header o a la biblioteca time. Entonces tengo que agregar time.h. ¿Okay? Y bueno, aquí tengo la función o el código que va a ejecutar el hilo. Suma 2 function. Y tengo 2 variables compartidas. Una que es n, que es el número que me va a indicar que se genera aleatoriamente cuántas parejas de hilos se van a generar. Y luego tengo un arreglo que se llama NumArray, ¿sí? Que también tiene que estar protegido. Entonces aquí está mi número n, que es compartido, y aquí está el mutex o el semáforo que lo protege. Y tengo otra variable que es NumArray sub 2, que es de 2 elementos, y aquí está el mutex que lo protege. Y acuérdense, todo esto está antes del main, ¿sí? Porque lo voy a compartir. Muy bien, entonces ya tengo mi primer definición. Ok, acá voy a definir para que el hilo consumidor sepa que el buffer está vacío. Como los números que voy a generar van a estar entre 0 y 500, es una restricción que yo puse. Entonces, si los números tienen un valor de -1, esto es menor que 0, significa que no se ha producido información. Este tipo de detalles es muy importante que los defina. ¿Cómo comunico productor-consumidor? ¿Cómo informo si hay nueva información? En el caso productor-consumidor. Entonces, en este caso, lo que yo decidí es que mientras los números valgan -1, significa que no se ha producido más información. Cuando los números tengan un valor diferente a -1, mayor o igual a 0, quiere decir que main ya ha producido una nueva pareja de números y por lo tanto tengo que hacer la suma. ¿Okay? Entonces, aquí está la inicialización de los mutex y le quité la validación para hacerlo más claro. ¿Okay? Entonces, ahí están los mutex inicializados. Bien, lo que sigue ahora es generar números aleatorios. Entonces, primero tengo que generar una semilla. Seed random. ¿Okay? Y la semilla tiene un parámetro. Aquí yo le puedo poner un número, aquí adentro. ¿Okay? Pero si yo pongo un número, imagínense 10, cada que yo genere números aleatorios y utilizo la misma semilla, se va a generar la misma secuencia de números aleatorios. Entonces conviene utilizar un número al azar. Entonces, time es la hora que está marcando la computadora. Entonces es un número X, ¿no? Entonces lo tomo como semilla. Entonces cada vez que yo corra el programa, como lo voy a correr a horas diferentes, la secuencia de números aleatorios va a ser diferente. Si le pongo un número fijo, cada vez que yo corra este programa se va a generar la misma secuencia de números aleatorios. No quiero eso. Quiero que cada vez que lo quiera sea números diferentes. Entonces la elección de la semilla es importante. Probablemente en sus clases de simulación han estudiado esto. Ok, entonces dijimos, yo quiero generar un número n entre 1 y 10, ¿verdad? ¿Cómo hago eso? Bueno, pues lo que hago es invocar la función rand y hago un módulo 10. Entonces, esto me va a generar un número entre 0
9. ¿Ok? Entonces, entre 0 y 10. Entonces, por ejemplo, si lo que yo tengo aquí es un 0, pues le incremento uno más. Porque pues 0 no tiene chiste, no generaría ningún número. ¿Verdad? Y yo mando un mensaje y digo cuántos pares de números enteros voy a generar. Pudiera ahí también poner que si el número es 9, pues le incremento uno para que también utilice el 10. Ok. Luego aquí ya lo que hago es crear el hilo y empiezo a jugar. Entonces dijimos, mientras n sea mayor que 0, tengo sección crítica, pues aquí protejo mi sección crítica. ¿Se fijan? Con un lock y un unlock. Voy a generar números aleatorios. ¿Ok? Entonces aquí tengo otra sección crítica. ¿Sí? Entonces voy a utilizar esta variable compartida, que es un arreglo, y hago un lock antes y genero. Ahora los quiero entre 0 y 500, pues hago esto. Run y el módulo, el número entre el cual quiero que estén generados los números. ¿Ok? Y me duermo un ratito. Entonces ahí ya produje. Ya puse en el tortillero 2 tortillas. Y tengo que esperar a que las lea el hilo consumidor. Entonces, el hilo consumidor, hasta que las lea y haga la suma, le va a poner -1, ¿verdad? Entonces, mientras esto sea mayor o igual a 0, quiere decir que el hilo consumidor no los ha leído. Entonces, me voy a esperar ahí. Me voy a estar esperando ahí a que le ponga -1. Y una vez que le haya puesto -1, pues me voy a regresar, ¿sí? A verificar si todavía hay números por generar y repito el proceso. Y el hilo consumidor, pues va a hacer lo mismo, va a revisar igual que n sea mayor que 0, o sea que todavía se van a seguir produciendo números, pues voy a revisar ahora al revés, que los valores no sean -1. Mientras sea -1, cada valor, dijimos, no se ha producido información. ¿Sí? Entonces, cuando yo salgo de aquí, ¿okay? Ya puedo entonces hacer la suma de los números, mando un mensaje con la suma de los números. Y lo que hago aquí es decrementar a n en 1. Y luego pongo esto en -1, los dos números, para indicarle al consumidor, al productor, pues que ya consumí las 2 tortillas que estaban ahí, por lo tanto tiene que producir otras 2 tortillas. ¿Vale? Entonces es en esencia lo que hace este programa. Ahora, si yo reviso el acceso a las secciones críticas, ustedes verán que cada que entro a una sección crítica, cada que utilizo una variable compartida, tiene que haber un lock, y cuando dejo de usar la variable compartida, un unlock. Aquí voy a entrar a esta sección crítica, que es el de los números, hago un lock, y cuando termino de usarlos, un unlock. ¿Okay? Los tengo que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, fíjense aquí. Yo lo que hago es aquí, por ejemplo, aquí leo el valor de n. ¿Okay? Imagínense que aquí hago un lock para leer n. Entonces, cuando esto sea igual a 0, se va a salir, ¿verdad? Pero va a quedar el lock. Entonces, al salir de este while, pues tengo que hacer un unlock. ¿Sí? Entonces, tengo que ser muy cuidadoso en eso. No dejar mutex o semáforos con llave, porque si no, nadie va a poder usar esa variable. ¿Vale? Pues vamos a confiar que sí corre. Pues vamos a irnos a mi terminal. Entonces este se llama suma 2 thread mutex.c. Bueno, suma 2 thread mutex. Así se va a llamar el de salida. Y acuérdense, LP thread. Se convierte, ahí convierte. Entonces voy a poner esto que está aquí. Acá. Lo vamos a ejecutar, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo funciona.
Entonces aquí vemos que se van a generar 9 pares y el otro hilo, el consumidor y el productor están uno produciendo, el otro consumiendo, uno produciendo, el otro consumiendo, uno produciendo, el otro consumiendo. ¿Ok? Se ve lento por los slips que le puse. ¿Ok? Lo voy a generar otra vez. Aquí nada más se va a generar un par. Entonces se ejecuta. Lo voy a poner de nuevo. Ahora son 6. Y ahí están ejecutándose, generándose la cantidad de pares que dije. Entonces, gracias a que uso semáforos, esto funciona correctamente. Ahora voy a quitarle los slips, que les decía no son estrictamente necesarios, nada más para verlo lentamente. Puedo quitar los slips sin problema, porque las secciones críticas están protegidas, pues por hilos, digo, por semáforos. Entonces, no necesito los slips. Los slips nada más los pongo para que se vea esto un poquito más lento, que podamos apreciar su funcionamiento. Entonces ya le puse comentarios a las líneas donde hay el slip. ¿Ok? Entonces voy a limpiar esto, voy a volver a compilar y lo voy a ejecutar y van a ver ustedes que esto se va a ejecutar mucho más rápido. ¿Sí? Sin los slips se genera muy, muy rápida la información. Lo voy a ejecutar. 8, ahora 2, ahora 6, ahora 1, ahora 7, pues fíjense cómo de manera aleatoria se va esto generando. ¿Okay? Bien, pues díganme si hay alguna duda. Pues nomás la sección de código que no supimos qué tenía de fallo. Oh, sí, es que me está Sí. marcando. Les voy a volver a compartir. Es que no encuentro, fíjense, les voy a compartir otra vez mi... Sí, está raro porque, o sea, ayer pues siempre antes de presentar los programas, eso la mayoría los hice hace mucho tiempo. Siempre les doy una revisadita y me falta algún comentario, le pongo, así, ¿no? Y ayer funcionó sin problema. Pero, bueno, este es el código, ¿no? Del programa. No, pareciera que tengo ahí un carácter raro. Lo único que le puse es un comentario, ¿se acuerdan acá? Que ya le quité. Este comentario. Y le puse un mutex destroy. Aquí. Ahorita porque me di cuenta que se me había pasado ponerlo. ¿Se acuerdan? Le puse. Es todo lo que le puse. Ahorita, ¿no? Y bueno, lo salvo. Van los errores. Me quedan gordos porque fíjense lo que me marca. O sea, no tiene nada que ver con código. Pues. Voy a venir para acá. Bueno, pero también que salga porque así, o sea, así se la pasa una vez, ¿no? Con un programa tonto y te pasas toda la noche ahí, horas. Quedan gordos esos errores. Y luego le preguntas a alguien, oye, no, mira a ver si hay un error. Mira, ahí te faltó un punto y coma, che, a veces no lo miras. Bueno, ahí está compilando. Estoy viendo la pantalla con ustedes. Y me marca, fíjense ustedes, en la 5843, me dice esto. Este es el error. En la 43 y en la 58, 43, 53, 45. O sea, el renglón ahora 58. ¿Ah? No encuentro ese error. Me dice que estoy usando un identificador. Lo que pasa es que aquí me faltaría, pues, según esto, me faltaría otra diagonal, ¿verdad? Es básicamente lo que está diciéndome. No hay ese error. Entonces, donde tengo variables compartidas, donde tengo ese texto, voy a irme otra vez a la pantalla, para que me ayuden a lo que
5 minutos nos quedamos. Ahorita, tenemos que resolver, ya me cayó gordo. Pareciera, acá tengo, como sea una variable. Bueno, si yo pongo aquí A y lo busco, que es lo que me está marcando error, pues me dice que no lo haya. Y bueno, si me voy a la 53, aquí donde me marca el error, es esta. Y no veo en ningún lado que haya como una variable A. Está raro, está raro. Está, iba a decir una mala palabra, pero sí, está raro este error. Lo voy a salvar con otro nombre. Vamos a ver, Sebas. Let's Mutex 2 le voy a poner, ¿sí? Voy a compilarlo. Mutex 2. Ajá. Aquí pareciera indicarme que estoy en otro directorio. A ver. PW me dicen qué directorio estoy. Ajá. Ajá. Pareciera que, fíjense. Es cuando ustedes no están viendo esto. Pero, ajá, ahí el error. Está usando un archivo diferente. O sea, está usando, ajá, estaba modificando yo un programa en una carpeta diferente. Ok, vamos a correr. Ahí está. Sí corrió. ¿Se fue a correr el error? El archivo que yo tomé de... Es que yo tengo una carpeta en donde está el material del curso. Y ahí los tomo y luego quizá les hago modificaciones y luego los pongo en un escritorio que es donde estoy subiendo todo el material del curso. Entonces, estaba tomando una versión vieja que tenía error. Bueno, ahí ya corrió. Y según esto ya lo había verificado. Entonces vamos a ejecutarlo. Pitches Mutex. Entonces me dice, ¿quieres algún texto para terminar? Voy a poner fin. Si algún texto, fin para terminar. Y termino. ¿Okay? Voy a poner otro texto. Chivas rifa. Escribió 11 caracteres. Le ganaremos en América. Por cierto que vamos a jugar mañana. 23 caracteres. ¿Ok? Sí. Bueno, pues estuvo tonto el error, pero así pasa. Y según yo había verificado eso y pues algo hice mal, lo verifiqué mal. Bueno, pues yo creo que queda claro los ejemplos. El uso de mutex es delicado porque, lo repito, si yo no protejo bien las variables compartidas voy a tener condiciones de carrera, ¿ok? Por una parte. Y por otra parte, si yo no hago bien la inclusión de lock y unlock, puede ser que un hilo se quede de forma indefinida con un semáforo, con una variable, y nadie la va a poder usar. Entonces, cuando hagan sus programas, si el programa se queda atorado, si no avanza, es que le está faltando un unlock. Si los números que generan de pronto no se leen correctamente, por ejemplo, yo para probar este problema, yo lo que hacía es que antes el hilo main publicaba cuáles eran los números que generaba. Lo voy a hacer rápidamente, me quedan 4 minutos, vamos a hacerlo rápidamente. ¿Sí? Para verificar. Bien, aquí se generan los números aleatorios, ¿verdad? Me equivoqué de pantalla. Aquí se generan los números aleatorios. Entonces vamos a poner un mensaje. Printf main
que main generó los números por ciento de y por ciento de y por ciento de. Okay. Y hice ese cambio. Entonces vamos a... Y los números que yo genere tienen que ser los números que lea el consumidor. Entonces vamos a compilar. Okay. Encontrar las variables. Pues sí. Hacerlo apurado. No están viendo ustedes, pero díganme fe que sí está haciéndose. Y le voy a descomentar los para que un poquito más lento. No lo están viendo ustedes, pero es lo que estoy haciendo. Me falta un sleep acá. No salgo. Ok. Ya lo hice. No cambié pantalla para que. Entonces lo vamos a ejecutar. Entonces, miren, por ejemplo, ahí se generaron 192 y 229, 492. Entonces, fíjense cómo los números que se están generando, ¿sí? Son los que, quizá no se ve bien ahí, déjenme hacerlo, ya sé cómo lo vamos a hacer. Pues se llama Chile. Espérame. Ok. Entonces, miren, los números que se están generando, pues son los que se están sumando, ¿no? Main es el que genera y el otro es el que consume y hace la suma. Entonces, si por ejemplo hubiera diferencias entre lo que se genera, que es lo que un hilo produce, en el caso que utilice productor-consumidor, y lo que el otro hilo está leyendo, pues hay una condición de carrera. Aquí se demuestra que no hubo condición de carrera. Entonces, ustedes pueden tener dos problemas. Uno, que el programa se quede detenido, quiere decir que te falta un pthread mutex unlock, un lock. Y lo otro es que lo que produce uno no sea lo que el otro consuma. Entonces, te falta un lock, una condición. Estás teniendo condiciones de carrera. ¿Listo?